Bueno, entonces dentro del análisis de señales y sistemas o sistemas lineales, una parte fundamental para todo el entendimiento que necesitamos es la construcción de señales cosenoidales, senoidales, como quieran llamarle. Senoidal o cosenoidal es exactamente lo mismo. Entonces, ahora voy a construir una señal que se llama x de t, que es igual a una amplitud por el coseno de omega t, que es una frecuencia angular, más un cierto desfasamiento que se llama teta. Y esta forma sería la forma estándar o la forma cerrada de describir una señal cosenoidal. Bueno, cosenoidal y su contraparte que sería la señal senoidal, que sería a por el seno de omega t más teta. Entonces, estas dos, por ponerlo así, x de t y y de t, son señales que son señales periódicas, porque sabemos que el seno y el coseno son funciones que se repiten y se repiten y se repiten a lo largo de absolutamente todo el tiempo que estoy colocando por acá. Entonces vale la pena recordar de dónde es que salen estos valores de coseno y seno respectivamente hablando. La señal cosenoidal y la señal senoidal surgen de esta estructura que se conoce como el círculo unitario, que es un círculo que tiene un radio, es decir, la distancia que tengo de aquí para acá es 1, la distancia que tengo de aquí para acá es 1, la distancia que tengo de aquí para acá también es 1 y la distancia que tengo de aquí para acá también es 1. Estoy hablando de las distancias que tienen estos cuadrantes que están acá. Y de hecho la distancia de cualquier punto hacia el centro del círculo también es 1. Es un círculo, entonces todos los puntos son equidistantes y todos miden exactamente, tienen una distancia de 1 de magnitud respecto al centro del círculo, que es ese. El coseno y el seno lo que miden son ángulos. Lo que me está diciendo en la ecuación del coseno de omega o el coseno de teta, por acá, coseno de teta, mejor le pongo coseno de phi para no confundirlo con este teta que está acá. El coseno de phi me dice, si tú te paras en un ángulo, que ese ángulo se llama phi, entonces, y tú proyectas el valor sobre el eje de las x de este punto, lo que tienes es el valor del coseno de phi. En el mismo sentido, si yo quiero ver el valor del seno de phi, entonces me paro acá y me muevo en esta posición y aquí tengo la distancia que va de aquí hacia acá, es el valor del seno de phi. Entonces, el valor del seno de phi o del coseno de phi, y de hecho esto que estoy colocando acá, tiene que ver con la construcción de un ángulo para medir estas posiciones o para sacar los valores de este círculo que está ubicado por ahí. Todo esto es el valor de phi, fundamentalmente. Entonces, todo esto es un ángulo. Por lo tanto, si este término que es teta, que es un desfasamiento, está en radianes, este término multiplicado por este término me debe dar términos en radianes también de lo que está sucediendo con el valor que estoy colocando por acá. El tiempo es algo que no se detiene, entonces el tiempo es continuo, sigue y sigue y sigue y sigue todo el valor. La señal, o cuando construyo señales senoidales o cosenoidales, lo que hago es recorrer o darle una velocidad de cómo va a ir recorriendo este círculo una partícula, si es que estoy hablando en el mundo de la física, o cómo va recorriéndose algo, cómo va recorriendo esta circunferencia que está acá a lo largo de todo el tiempo o con una velocidad constante, que es justamente lo que me está describiendo este valor de omega. El valor de omega lo puedo ver como la velocidad angular, cuántos grados o cuántos radianes por segundo estoy recorriendo, y entonces puedo calcular en qué posición del ángulo estoy para poder saber entonces cuál es el valor del seno y del coseno. Y por ello las señales coseno y seno son señales periódicas, porque al estar recorriendo esto nunca toco otros valores que no sean los que están definidos por este círculo que está definido por acá. Entonces, primero voy a hacer una gráfica de el ángulo y del valor del coseno que tengo definido acá. Entonces, aquí tengo el valor, aquí es 0 grados, aquí es 2 pi radianes, porque yo sé que si estoy hablando de radianes y yo le doy una vuelta al círculo son 2 pi, tengo 0, tengo 2 pi. Entonces,
caigo exactamente en el mismo punto que es este que está acá. Por lo tanto, esta posición es 1 y esta posición que está por acá también debe ser 1. Estoy aquí, le doy una vuelta al círculo y caigo otra vez por acá. El coseno, que es lo primero que voy a dibujar, y este eje ahorita es el eje phi, ¿no? Por acá. Es el eje phi. Entonces voy recorriendo esta parte que va hacia acá. Si voy moviéndome sobre esta dirección, porque además este es el sentido positivo de los ángulos que tengo acá, si voy del otro lado es negativo, entonces si voy moviéndome para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, primero el coseno va decayendo, 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 hasta que llega a ser su mínimo valor, que equivale a 0. Y eso ocurre a 1/4 de la vuelta del círculo completo. Entonces, la mitad del círculo o la mitad de la vuelta que estoy colocando por acá sucede aquí, 1/4 sucede acá, 3/4 sucederá por acá. Si esto es una vuelta completa, entonces esto es media vuelta y esto es 1/4 de vuelta. Y esto será 3/4 de vuelta, que es este valor que está definido por acá. Entonces tengo aquí ya mis ángulos notables, mis ángulos importantes. Tengo este valor, entonces recorro y por lo tanto esta posición, cuando el vector está completamente parado, es el valor de pi medios. Y lo que sucede con la gráfica es que hace esto. Luego el ángulo sigue avanzando y entonces ahora en mi eje, en mi mapeo de coordenadas, el valor de x empieza a ser negativo y empieza ahora, como estoy haciendo hacia acá, estoy proyectando ahora sobre esta posición, empieza a ser de mayor magnitud, pero de signo negativo, 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 hasta que llega a su otro valor más grande, que equivale al valor de -1 y sucede justamente a la mitad de la vuelta, que es esta posición que está aquí, tengo el valor de -1. Y entonces, lo hace esto, y hace esta parte que está acá. Y otra vez, entonces, aquí va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, se vuelve 0, y entonces, si de esta, como el círculo es perfectamente simétrico, este cuadrante, si yo lo volteo, es exactamente igual a este cuadrante, si yo lo volteo, es igual a este cuadrante, y si yo volteo este cuadrante, es igual a este cuadrante. Entonces, todo lo que sucede en un cuadrante, que es esta parte que está acá, de 0 pi medios, se repite y se repite y se repite. Es decir, si yo tomo esta parte que va para acá, es igual a esta parte que va para acá, y esta parte es igual a esta otra, pero vista en espejo, y esta es la misma vista en espejo. Entonces aquí tengo el coseno de phi, formalmente hablando, que es como va recorriéndose la forma del coseno a lo largo de todos los ángulos que tengo aquí. En el caso del seno pasa exactamente lo mismo que estaba definiendo acá, pero ahora en lugar de fijarme en la proyección sobre x, me fijo en la proyección sobre y. Entonces estoy acá, lo voy a poner en verde, y el ángulo, esta proyección que está sobre este eje, es igual a 0, entonces está aquí, y lo que sucede es que conforme voy moviéndome hacia arriba en el cuadrante y llegar al término máximo, que es este, el seno va a ir aumentando, porque es la proyección sobre esta posición, va aumentando, hasta llegar al valor de 1, que sucede justamente en esta posición. Entonces, sube, se mantiene en 1, y luego lo mismo que le sucedió al coseno. Se repite, porque es como si lo hubiera en espejo este cuadrante, entonces ahora va para el otro lado, hace esto, hasta aquí, y luego otra vez lo mismo, pero en el lado negativo. Entonces el seno subió, ahora empieza a bajar, llega a ser 0, cruza por 0 y ahora empieza a ser negativo y repite exactamente la misma forma que tenía en la parte de acá. Entonces va para acá, aquí va a valer entonces -1, acá, y va ahora hacia arriba, que es esta posición, así, emocioné. Y entonces tengo un ciclo de seno y de coseno respectivamente. Entonces, las dos formas
se construyen a partir del círculo que tengo definido acá. Solo estoy viendo las proyecciones que son distintas entre cada uno de estos valores que están definidos por acá. Ahorita estoy hablando en estos valores que están acá, estoy hablando de únicamente los ángulos, no estoy involucrando al factor tiempo definido por acá. Entonces, estos son los ángulos con los cuales está cruzando y estoy definiendo este círculo que está aquí y los respectivos valores de coseno y seno de phi, respectivamente. Y ahora sí, tengo que involucrar al tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ahorita considerar que no hay un desfasamiento, que es este término que está así, es decir, tengo nada más el valor de omega por el tiempo, y lo que yo necesito es trasladar de estos valores que están escritos en radianes, rads, a valores que correspondan ahora al tiempo, porque el eje sobre el cual están dominadas las señales es justamente el eje del tiempo que está acá. Y voy a empezar con algo sencillo. Voy a decir entonces que me tomó un segundo dar la vuelta por completo al círculo. Si me tomó un segundo darle una vuelta por completa al círculo, entonces el segundo pasó desde aquí hasta acá, y aquí tengo un segundo. Esto sucedió en 0.5 segundos, este valor sucedió en 0.25 segundos y este valor sucedió en 0.75 segundos. Es decir, el tiempo en el cual yo me tome en dar la vuelta completará entonces un ciclo de señal, ya sea cosenoidal o ya sea senoidal. Y es un ciclo completo porque la señal empieza en 1, que está aquí, y entonces va para abajo, sube y vuelve a repetir entonces su ciclo. Estoy acá, y doy una vuelta, voy a darle otra vuelta y en el segundo 2 estaré otra vez en esta posición, segundo 3 estaré otra vez en esta posición, segundo 2.5 estaré entonces en esta posición, segundo 2.25 estaré en esta posición que estoy definiendo por acá, y tengo aquí los valores justamente de esos ángulos o de esos valores de proyección del coseno y del seno respectivamente. Si eso está sucediendo, entonces ahora ya puedo encontrar cuál es el valor de omega t. Omega t, o el valor de phi que estoy colocando acá, estoy simplemente diciendo que phi es igual a un valor que es omega, que no conozco, multiplicando al valor del tiempo. En este caso, si esto sucede en un segundo, entonces yo ya sé cuánto vale un phi, que es igual a 2pi, es igual al valor de omega que no conozco, multiplicando al valor de un segundo, que es este, y entonces puedo despejar ahora el valor de omega. Omega es igual a 2pi sobre el valor de un segundo, que en este caso es simplemente 1. Por lo tanto, el valor de omega, que es la velocidad angular o la frecuencia angular de mi sistema, o de mi señal, perdón, es el valor de 2pi sobre el tiempo que le toma a la señal dar una vuelta por completo al círculo. Si esto duró un segundo, entonces puede ser que dure más tiempo o menos tiempo. Si en este caso estoy diciendo que voy a tardar 2 segundos en darle una vuelta al círculo, entonces este valor ya no está en un segundo, sino está en 2 segundos, este valor está en un segundo, este estará en 1.5, este estará en 0.5 y el nuevo valor de frecuencia angular será igual a lo mismo que tenía hace rato, 2pi sobre 2 segundos, que es este término que está acá. Y la nueva frecuencia será entonces el valor de pi radianes por segundo o pi radianes sobre segundo para esta frecuencia que tengo acá. En el caso de que yo me tarde menos tiempo en recorrer todo el círculo, entonces puedo dividir a este mismo valor de 2pi entre menos tiempo. Sería 2pi entre 0.5 segundos, 2pi entre 0.1 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya sé cómo encontrar ese valor de frecuencia angular y lo encuentro como la división de 2pi sobre t, donde t es el periodo o el tiempo que tarda mi señal en recorrer toda una vuelta por completo al círculo. No importa si es seno o coseno, se calcula exactamente igual este término que está acá. Y esta es la frecuencia angular.
que se mide en radianes sobre segundo, por la definición que tenía escrita en esta posición. Ahora me falta entonces enlazarlo con otro término que conozco, que son los hertz. Los hertz es cuántas veces hago algo por unidad de tiempo, es decir, cuántas vueltas le doy por segundo al instante de tiempo. Entonces la frecuencia, como hace rato le he dicho, la frecuencia es igual, la frecuencia fundamental era 1 sobre el periodo del tiempo, que en este caso será lo mismo que tenía definido en este instante. F, frecuencia en hertz, esto está en hertz, esto está en hertz, es 1 sobre el valor del periodo. Si me tardo 2 segundos en darle una vuelta, entonces la frecuencia será igual a 0.5. Si me tardo medio segundo en dar la vuelta completa al círculo, entonces será igual a 2. La frecuencia en hertz sigue siendo exactamente lo mismo que lo que había definido para las señales que no eran senos ni cosenos, sino simplemente señales periódicas. Y si tengo estas dos definiciones, que es la frecuencia y la frecuencia angular, debe haber una forma que las relacione una con otra. Entonces, voy a borrar esta parte para poderlo definir para acá. La frecuencia F es igual a 1 sobre T, la frecuencia angular es igual a 2pi sobre T, y entonces debe haber algo que me proporcione este valor. Si la única diferencia, los dos tienen el valor del periodo en el denominador, pero la única diferencia entre ellos es que este término que está aquí, o lo puedo separar, déjenme colocarlo aquí. Puedo escribir esta forma como 1 sobre t, y entonces 1 sobre t es el valor de la frecuencia, y ahora conozco entonces que la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Tengo entonces ya la forma de construir o de saber a partir de la frecuencia que se mide en hertz, este está en hertz, hz, este está en radianes sobre segundo, es este término, cuáles son los valores de la frecuencia angular que estoy colocando por ahí. Y en el caso de las señales senoidales y cosenoidales, se construyen con el valor de la frecuencia angular y no con el valor de la frecuencia hertz, que eso será solamente para saber cuántos ciclos o cuántas vueltas le doy al círculo en una unidad de tiempo, que puede ser por unidad de tiempo, que son un segundo. El otro término que me falta, que es el valor de θ, voy a incorporarlo en esta definición, más θ. Si omega es igual, si el tiempo es igual a 0, entonces esto se cancela y me queda únicamente el valor de θ. Significa que el ángulo en el cual estoy empezando a medir en realidad no es el ángulo 0, sino un ángulo nuevo, que es el valor de θ. El θ entonces es un desplazamiento en el ángulo que me indica dónde empiezo a medir, y eso hace que el eje que está aquí, voy a borrar esta parte, un poco más limpio. En lugar, si estoy hablando del coseno, que era este, está aquí, en lugar de empezar en el valor de 1 que hubiera correspondido, el coseno empezó en un valor un poco más abajo, que es igual al coseno de θ. Este valor, donde inicia entonces el dibujo de mi señal, es igual al coseno de θ. Y ahora sigo entonces con la misma trayectoria que tenía hace rato, cruzo por 0, luego voy por abajo, subo, y luego voy por acá, luego este punto es un segundo, para decir que es una señal de frecuencia mujer, entonces va a subir por acá, la señal empieza aquí, sube para acá, va para acá, va para acá, va para acá, la señal pasa por el valor de 1, entonces la señal del valor de 1 empieza un poco antes del segundo, hace esto, está aquí, y luego baja para caer otra vez en el segundo 1, en la misma posición que cruzó
por el instante cero. Entonces, es el mismo dibujo, perdón que la gráfica se ve un poco fea, es el mismo dibujo del coseno, pero como si yo lo hubiera trasladado en el tiempo. Tomo mi señal cosenoidal, que era la original, y lo recorro en el tiempo. Entonces, el desfasamiento, que es este, que está aquí, puedo verlo como si fuera un corrimiento del tiempo, que formalmente no lo es, porque no estoy aquí teniendo un t que está sumando, pero es la misma idea. Dado que es una señal periódica, entonces la puedo correr, o si la corro en el tiempo, construyo otra vez esta señal. Entonces, el valor de θ lo que hace es mover la posición inicial, pero la señal sigue siendo periódica con la misma periodicidad que hubiera sido la señal sin el valor del tiempo o el valor del desfasamiento que tengo definido por acá para mi señal θ.